Italia cumple con su amenaza y cierra con España la frontera marítima y aérea. Una última hora que ampliamos desde la redacción. Marina Ribel. Sí, ¿qué tal, Ángel? Bueno, eso es al menos lo que ha comunicado el gobierno de Meloni, lo que ha comunicado en concreto su ministro del Interior a través de un comunicado, que Italia suspende el acuerdo Schengen con España y que cierra sus fronteras, o que al menos las va a controlar de una forma más exhaustiva, que no es la forma en la que está regulada en este acuerdo Schengen. Como bien saben, nosotros no tenemos frontera terrestre con Italia, pero sí tenemos frontera aérea, frontera marítima. Ahora, desde luego, se abre un escenario que tenemos que ver de qué forma se va a materializar, de qué forma se van a producir controles, si es que se producen, deducimos, en ese espacio aéreo, en el tráfico aéreo, en el tráfico marítimo. Pero este, desde luego, ha sido el anuncio por parte del Ministerio del Interior de Giorgia Meloni, después de que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, ya ayer, a raíz de toda la crisis migratoria en Ceuta, pusiera un mensaje en redes sociales pidiendo a su gobierno estudiarlo y ponerse a ello. Y en este punto ya nos atiende Blanca Garcés, investigadora senior del área de migraciones del CIDOB. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, permíteme que le pregunte por esta última hora. Italia ha ordenado el cierre de fronteras marítimas y aéreas con España. Eso supone la suspensión del acuerdo Schengen con nuestro país. ¿Esto un país puede hacerlo de forma unilateral? Bueno, puede hacerlo, y de hecho lo hemos visto como se ha ido haciendo regularmente desde la crisis de refugiados del 2015. Yo creo, o diría, que esto muestra dos cosas. Por un lado, como el tema migratorio es fundamental, no solo en sí, sino para los fundamentos de la propia Unión Europea, empezando por el espacio Schengen. Y la segunda cuestión que demuestra esta decisión o este anuncio de Meloni es justamente esa escenificación. Pensemos que el número de llegadas irregulares a Italia año a año es mucho más alto, es muy superior al número en España. De hecho, en 2025 estamos hablando de unas 66.000 llegadas en Italia comparadas con las 36.000 en España. Con lo cual, si todos reaccionáramos así, la reacción más bien sería la inversa, ¿no? Con lo cual, aquí yo diría que es una escenificación, en este caso por parte de Meloni, para denunciar, para atacar, para, digamos, cuestionar el gobierno español en una cuestión que es muy puntual en el caso de Ceuta, que los números no indican un aumento de las llegadas en general, en términos anuales. Así que estamos en esa política de la escenificación, diría yo. Sí, está hablando de una escenificación, pero esto podría provocar un efecto cascada en otros países, porque hemos escuchado como otros países pues estaban amenazando con poner en marcha medidas similares. Yo diría que le tienen ganas a Pedro Sánchez y en concreto a España tras el proceso de la regularización, con lo cual yo diría que esta decisión de cerrar esas fronteras internas, que efectivamente sí se puede dar en cascada, no sé tanto si es una consecuencia de lo que está pasando en Ceuta en estos momentos, que además recordemos que es un enclave en el norte de África, con una frontera marítima entre medio, o más bien una manera de recordar a España que sus políticas, y en concreto la regularización, no gustan a muchos Estados miembros. Dice que le tienen ganas a Pedro Sánchez. ¿Hay una postura europea común sobre los flujos que llegan desde Marruecos? Hay posturas muy distintas, de ahí la dificultad de aprobar este Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, porque no se ponían de acuerdo y tampoco se pusieron de acuerdo en el 2015, cuando tenían que decidir qué hacer en plena crisis económica, en plena crisis de recepción de refugiados. Pero lo que sí hay es esa obsesión por la frontera, esa obsesión por las llegadas irregulares. De hecho, las llegadas irregulares en los últimos años en la Unión Europea se han reducido drásticamente, y a pesar de ello seguimos con esa obsesión, y ahí sí que hay algo en común con esa frontera geográfica, con esas llegadas irregulares que, como digo, son relativamente limitadas, contenidas en los últimos años, y a pesar de ello Europa sigue obsesionada con esa frontera, con esa posibilidad de una crisis migratoria, y de ahí también de nuevo esa sobrereacción con lo que está pasando ahora en estos momentos en Ceuta.
Sí, está hablando que desde Europa, dice, se le tiene ganas a España, pero también desde Israel y Washington, que son socios de Marruecos, también podemos decir que se ha atacado a España, ¿no?, ante esta grave situación. ¿Por qué? Sí, yo diría que de ahí las declaraciones, ¿no?, diciendo que eso es la consecuencia de esas políticas de extrema izquierda del gobierno español, pero yo no sé hasta qué punto es más un aprovechar la ocasión para hacer estas declaraciones y no tanto una causa detrás, porque estas dinámicas de presionar al gobierno español a través de la frontera y a través de esas llegadas que de repente crecen, ¿no?, rápidamente, como fue el caso en mayo de 2021, es una cosa que viene de lejos y no está directamente relacionada con la geopolítica actual. Es una tendencia de fondo que tiene que ver con el uso de las migraciones por parte de estos terceros estados, en este caso Marruecos, pero yo diría también con el uso previo del tema migratorio por parte de la Unión Europea, y en concreto de España, ¿no?, para presionar a esos terceros estados para que cooperen en materia de control migratorio a cambio, ¿no?, de ayudas al desarrollo, de acuerdos comerciales, de acuerdos en temas de visados, con lo cual ahí hay una lógica transaccional que viene de lejos y que no solo han aplicado estos terceros estados, sino que también ha aplicado la Unión Europea y sus estados miembros, empezando por el gobierno español. Vamos ya a la relación entre España y Marruecos. ¿Qué hay detrás de esta llegada masiva de migrantes a Ceuta? ¿Es una crisis migratoria o una crisis diplomática? Pues yo diría que podrían ser las dos cosas a la vez. Es una crisis migratoria en el sentido de crisis humanitaria, y ahí pensemos en las vidas de cada una de estas personas, de cada uno de estos jóvenes, ¿no?, que cruzan la frontera, y eso tiene que ver con las condiciones sociales y económicas en Marruecos. Ahí podríamos hablar de crisis también. Pero este aumento de las llegadas tan repentino solo se puede explicar si el gobierno marroquí deja de controlar la frontera desde el otro lado. Con lo cual ahí entra la segunda dimensión, que es esa crisis, podríamos decir, diplomática, jugando la carta migratoria para presionar con esas llegadas al gobierno español respecto a una serie de cosas que nunca se dicen, pero siempre están ahí. ¿Y cuáles son esas cuestiones que preocupan y que crean malestar a ese gobierno marroquí, a través de las cuales, o por las cuales está, digamos, presionando a través de la carta migratoria? Pues básicamente yo diría que hay dos. Por un lado, la visita de Pedro Sánchez a Argelia la semana pasada, que escenificaba ese entendimiento entre España y Argelia, que nunca gusta a Marruecos. Esa es una hipótesis, una posibilidad. Y la segunda es la decisión del Congreso de conceder la nacionalidad a los saharauis, a los nacidos en la colonia española del Sáhara Occidental y sus descendientes, decisión que probablemente tampoco ha gustado al gobierno marroquí. Ajá, eso serían dos posibles circunstancias, situación geopolítica, pero ¿por qué ahora? O sea, ¿en qué momento llega esta invasión masiva? ¿Por qué en este momento exacto? Bueno, yo diría que la coincidencia con los dos hechos, visita a Argelia y decisión en el Congreso, es bastante evidente, coincide en el tiempo. Eso explicaría el porqué ahora. Yo no hablaría de invasión, hablaría de ese juego, ¿no?, entre esos dos estados, de ese uso de las migraciones, de esas entradas sí desesperadas, porque solo en contextos de desesperación estás dispuesto a dejarlo todo de un día para otro para cruzar la frontera. Pero yo, más que de invasión, hablaría de escenificación del caos. Es decir, yo diría que es una teatralización de ese caos. Eso no quiere decir que no lo sea, ¿no? Pero ahí está el juego entre esos dos estados, escenificar ese caos, que además se da de una manera muy similar una vez y otra. Es decir, la secuencia de los hechos ahora en estos días es muy similar a lo que pasó en mayo de 2021, las llegadas, la saturación de los centros de acogida, la Guardia Civil que es incapaz de dar respuesta a esas llegadas, el hablar de la intervención del ejército, esa ciudad cerrada, las tiendas cerradas, paralizada, ¿no? Con lo cual es esa sensación, digamos,
de colapso, pero que tiene que ver también, y eso es importante recordarlo, con el hecho de que Ceuta es un enclave en el norte de África, muy pequeño, es una ciudad amurallada, con lo cual ahí los números enseguida se convierten, ¿no?, en una problemática, en un caos, en esa sensación de desbordamiento, pero que también tiene que ver con la dimensión de Ceuta y del enclave que representa en la zona donde se encuentra geográficamente hablando. Aquí la pena es que se utilicen a personas y en muchos casos adolescentes y menores en favor de sus intereses. Blanca Garcés, investigadora senior del área de migraciones del CIDOT, muchas gracias por atendernos en el canal 24 Horas y enhorabuena por el trabajazo que hacéis. Gracias a vosotros.